El ciclo de la vida. Productor a depredador. Un ecosistema puede tener cualquier tamaño. Puede ser tan pequeño como una gota de agua o tan grande como la Tierra. Los ecologistas y los biólogos estudian los biomas. Los biomas son zonas con ciertos climas y vegetación particulares. Algunos ejemplos de biomas son el desierto de Arizona, que tiene relativamente temperaturas altas y precipitaciones escasas, y los bosques tropicales templados de la costa de Washington, los cuales tienen temperaturas moderadas y altos niveles de precipitación. Debido a que cada una de esas zonas llamadas biomas tienen características de temperatura, energía solar, nutrientes y precipitaciones particulares, en ellas se encuentran diferentes tipos de vida vegetal y animal. Así, el ambiente físico determina en gran medida las formas de vida. Algunos de los factores que afectan el medio ambiente físico son la latitud, la altitud, la proximidad a los océanos, las montañas o los lagos de tamaño considerable. Comunidades. La parte viviente de un ecosistema o bioma se llama comunidad. Algunos de los individuos de la comunidad del desierto de Arizona son los saguaros, los cactus y algunos otros tipos de vida vegetal que requieren poca cantidad de humedad y pueden soportar el calor extremo del desierto. De igual modo hacen de este bioma su hogar diversos tipos de reptiles como las cascabeles y las lagartijas, pues también están bien adaptadas al bioma seco y caliente del desierto. Por otro lado, los bosques tropicales templados están habitados por árboles, helechos, musgo y moho que dependen de altos niveles de humedad y temperaturas moderadas para su supervivencia. En el bosque tropical hay formas de vida animal como la trucha y el salmón que se encuentran en los ríos y riachuelos, y muchos anfibios como las salamandras que no podrían vivir en el árido y caliente desierto. También se encuentran aquí animales grandes como el oso y el venado, que se alimentan de ciertas formas de vida de los ríos y de la abundante vegetación. Los 4 componentes indispensables para la vida son los nutrientes, la energía, el agua y la temperatura, que requieren las reacciones metabólicas de las células de los organismos de la comunidad. Como acabamos de mencionar, la geografía guarda una relación importante en cuanto a la cantidad de energía solar, nutrientes, agua y variaciones de temperatura del bioma. La existencia de nutrientes fundamentales en un ecosistema como lo son el nitrógeno, el carbono y el fósforo se debe a determinados ciclos que se presentan en el medio ambiente. Componentes indispensables para la vida. Nutrientes. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono inicia cuando las plantas obtienen de la atmósfera dióxido de carbono mediante el proceso de la fotosíntesis. El carbono es fundamental porque constituye la base de todas las moléculas orgánicas. Posteriormente, el carbón que capturan las plantas pasa en forma de alimento a los herbívoros. A su vez, los herbívoros liberan en la atmósfera cierta cantidad de carbono en forma de dióxido de carbono mediante el proceso de la respiración y emplean otras moléculas de carbono para obtener energía. A la larga, todos los seres vivos mueren y son consumidos por depredadores u organismos que realizan su descomposición. La mayor parte del carbono que se encuentra en estos organismos muertos regresa a la atmósfera en forma de CO2. El carbono de la materia vegetal muerta o en descomposición regularmente queda enterrado en capas de tierra en las que posteriormente la presión y la temperatura reducen estos depósitos en combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas natural. La energía de los rayos solares de la prehistoria está almacenada en estos combustibles fósiles y el monóxido y dióxido de carbono se liberan en la atmósfera durante la combustión. En la actualidad existe la preocupación en cuanto a la gran cantidad de dióxido de carbono que se está liberando en la atmósfera mediante la combustión de combustibles fósiles y los incendios de los grandes bosques tropicales de la Tierra. Se cree que una cantidad excesiva de dióxido de carbono provoca lo que los científicos denominan efecto invernadero. El dióxido de carbono actúa como una hoja de cristal que atrapa la energía solar en la capa baja de la atmósfera, lo que podría provocar el sobrecalentamiento de la Tierra. Componentes indispensables para la vida. Nutrientes. El ciclo del nitrógeno.
El nitrógeno es otro de los nutrientes indispensables para las plantas y los animales. La atmósfera es aproximadamente de un 79% de gas nitrógeno. Sin embargo, ni las plantas ni los animales pueden aprovecharlo directamente. Las plantas tienen que obtenerlo en forma de nitratos o amoníaco. El amoníaco se sintetiza mediante ciertos tipos de bacterias que habitan en las raíces de plantas y proveen amoníaco que se transforma en aminoácidos que las plantas emplean para generar proteínas. Los animales que comen plantas también reciben aminoácidos, los cuales son transportados a través de la cadena alimenticia. Las bacterias encargadas de la descomposición reciclan el amoníaco de los aminoácidos que se encuentran en los organismos muertos y en los desechos de los organismos vivos. Las plantas emplean nuevamente el amoníaco reciclado. Otro tipo de bacterias convierten el amoníaco en nitratos. Las plantas pueden absorber directamente los nitratos del suelo. Los nitratos también se producen en las tormentas eléctricas y otras formas de combustión que hacen que el nitrógeno reaccione con el oxígeno de la atmósfera. En los ecosistemas del humano, como las tierras de cultivo, el amoníaco y los nitratos, se obtienen mediante fertilizantes químicos o desechos animales. El ciclo del nitrógeno se mantiene en equilibrio gracias a las bacterias desnitrificantes, que generalmente habitan las áreas lodosas y cenagosas. Esta bacteria descompone los nitratos en gas nitrógeno que se libera nuevamente en la atmósfera. Componentes indispensables para la vida. Nutrientes. El fósforo. El fósforo es un componente fundamental de las moléculas que constituyen a los organismos vivientes, incluyendo las moléculas de transferencia de energía de las células de los músculos de los animales. El fósforo también es un elemento principal de los dientes y huesos de los vertebrados. Los fosfatos no se encuentran en la atmósfera, sino en las rocas como la piedra caliza. Puesto que las rocas ricas en fosfatos están expuestas y erosionan, el agua de la lluvia disuelve los iones de fosfato que de inmediato absorben las raíces de las plantas. El fosfato pasa a través de la cadena alimenticia y los animales excretan las cantidades excedentes. Los saprofitos reciclan el fósforo al suelo, en donde el ciclo comienza de nuevo. Los grandes depósitos de guano de las aves marinas de la costa de América del Sur, junto con la roca rica en fosfato, proporcionan el fósforo que se emplea en la producción del fertilizante. En las tierras de cultivo donde el agua de lluvia puede llevar los fosfatos a los ríos, lagos y riachuelos, se tiende a producir los fosfatos en fertilizantes, lo que crea una sobrepoblación de algas. La rápida sobrepoblación de las algas puede impedir el desarrollo de otros organismos, lo que hace que la masa de agua caiga en un ciclo de muerte conocido como eutrofización. Componentes indispensables para la vida. Energía. El sol. Al igual que los nutrientes en un ecosistema, la energía fluye en un ecosistema. Toda la energía que requiere la vida la proporciona la energía solar. Gran parte de la energía solar es absorbida por la atmósfera y la superficie de la Tierra, y otra parte es reflejada de vuelta por las nubes. De hecho, las plantas solo pueden transformar en energía mediante la fotosíntesis solo el 1% de los rayos solares que llegan a la Tierra. De este 1%, las plantas emplean solo el 3% para producir energía. Lo que significa que 3 centésimas partes del 1% de toda la luz del sol que alcanza la Tierra dan energía a la vida en ella. Transformación de energía. Productores y consumidores. Los organismos que realizan la fotosíntesis, como las plantas y ciertos protistos y moneras, son llamados productores. En un bioma, ya sea un desierto o un bosque tropical, hay sistemáticamente más productores o vida vegetal que vida animal. Como sabemos por la física, la transformación de energía pocas veces es del todo eficaz. Esto también sucede en los ecosistemas. Únicamente el 10% de la energía que proviene de las plantas la emplean principalmente los consumidores primarios. Los consumidores primarios son animales que obtienen energía directamente de las plantas. Y nuevamente, solo un estimado del 10% de la energía que necesitan consumidores primarios, como las orugas, los saltamontes y animales de pastoreo, es aprovechada por consumidores secundarios, como los predadores que atrapan insectos, animales de pastoreo y otros consumidores primarios.
Aún incluso menos energía puede ser aprovechada por consumidores como los tiburones y los lacones, que cazan a consumidores secundarios. Así se explica por qué solo un pequeño número relativamente de estos depredadores de alto nivel se encuentran en un ecosistema determinado. Ciertos animales como las ratas, los osos, los mapaches y los humanos son omnívoros, lo que significa que pueden ingerir y obtener energía de animales o vegetales. La versatilidad es lo que ha permitido a los humanos convertirse en una especie dominante en el planeta. El flujo de energía en los ecosistemas crea una pirámide de energía, con muchos productores primarios en la base y menos depredadores en la cima. Transformación de energía, saprofitos y detritívoros. La energía que no emplean ni los consumidores primarios ni los de estratos más altos es aprovechada por los saprofitos, como algunas bacterias y hongos, o los detritívoros, como los buitres, los ciempiés y las lombrices de tierra. Los detritívoros y los carroñeros consumen materia orgánica muerta como hojas caídas y animales muertos para extraerle su energía. Después de que estos organismos obtienen parte de la energía almacenada de la materia orgánica muerta, la excretan en un estado todavía más descompuesto. Los saprofitos como el hongo y la bacteria descomponen y extraen la energía de los desechos de consumidores y detritívoros, así como de productores de plantas muertas en descomposición. En algunos ecosistemas como los bosques de árboles caducifolios, pasa más energía mediante los detritívoros y los saprofitos que mediante los consumidores primarios, secundarios y de estratos superiores. Estos organismos son de suma importancia para la vida en la Tierra. Los desperdicios de los saprofitos ayudan a generar un suelo rico en nutrientes para otra generación de plantas. Si no existieran a la larga, todas las plantas quedarían enterradas en desechos, se les agotarían los nutrientes y la vida vegetal no podría continuar. Sin la vida vegetal, se extinguirían todos los organismos. Poblaciones. La población de un ecosistema vive en cierto tipo de medio ambiente conocido como hábitat. El hábitat de una población brinda a los organismos las cosas que necesitan para sobrevivir, tales como alimentos, refugio y un ambiente propicio para reproducirse. Cada población juega un papel específico o función que desempeña dentro del ecosistema y se llama nicho. Si bien algunos tipos de organismos pueden compartir ciertos aspectos de su nicho con otros, no hay dos especies que ocupen exactamente el mismo nicho. Existen diversos tipos de relaciones que se dan entre poblaciones y comunidades. Relaciones de competencia, relaciones de predador y presa, y relaciones simbióticas. Relaciones entre poblaciones, competencia. Una de las razones por las que dos especies no ocupan el mismo nicho ecológico es principalmente por la competencia. Si dos especies desempeñaran exactamente el mismo papel en un ecosistema, una de ellas terminaría por extinguirse o tomar otro rol con ayuda de procesos coevolutivos. La coevolución se presenta porque la selección natural favorece a los individuos con menos competidores. Debido a esto, las especies en competencia desarrollan adaptaciones físicas y de conducta que minimizan sus interacciones competitivas. Las jirafas, con su extraordinaria altura, ocupan un nicho muy particular en la planicie africana, donde se alimentan de los árboles con poca o ninguna competencia. Un ejemplo de nichos con diferencias muy sutiles son las poblaciones de uapatíes y búfalos del Parque Nacional de Yellowstone, aunque ambos pasan los meses de invierno pastando en los valles de menor elevación del parque. En el verano, los uapatíes van a pastar a las colinas, en tanto que los búfalos permanecen en los valles cubiertos de pasto todo el año. Relaciones entre las poblaciones, depredador-presa. La relación entre los depredadores y la presa también lleva al desarrollo coevolutivo, porque cada especie intenta birlar a la otra, tratando de ganar superioridad en su constante batalla.
Al igual que los animales de presa, muchas variedades de plantas tratan de protegerse de los animales y de los herbívoros, desarrollando hojas espinosas, como el cactus y el algodoncillo, o almacenando sustancias muy desagradables que hacen que el herbívoro deje de comer la planta. Como resultado, dichas plantas a menudo abundan y los animales que son inmunes a sus toxinas pueden disfrutar de un gran abastecimiento de alimentos. Así como algunas plantas desarrollaron sustancias tóxicas como defensa, ciertos insectos desarrollaron formas eficaces para valerse de las sustancias químicas. Por ejemplo, la oruga de la mariposa monarca ingiere el algodoncillo, tóxico para la mayoría de los organismos, y lo almacena en sus propios tejidos como una defensa contra sus depredadores. Otro ejemplo menos obvio es el de la hierba, que ha desarrollado resistentes sustancias de silicio en sus briznas, evadiendo a todos los depredadores, excepto aquellos con dientes duros, fuertes y demoledores. Así, los animales de pastoreo como el caballo han desarrollado mediante la selección natural dientes más largos y fuertes y con capas de esmalte más gruesas para resistir el uso. El camuflaje es otro ejemplo de cómo se protegen las presas de los predadores. Este pez platija puede esconderse en el fondo del mar gracias a su forma singular y su habilidad para cambiar a un semejante al del fondo del océano. Algo que se parece al camuflaje es la coloración de advertencia. Los animales con esta característica de protección a menudo son desagradables y muy ponzoñosos. Los animales como esta rana. El color rojo brillante del vientre de esta rana advierte a los predadores que nadan debajo que esta rana es ponzoñosa, mientras que la parte superior verde le permite esconderse de posibles presas. La coloración de advertencia conduce a otro fenómeno conocido como mimetismo, con el que los animales no ponzoñosos y de buen sabor se asemejan a los ponzoñosos. Un ejemplo de esto es la inofensiva serpiente de la montaña, cuyas coloraciones se parecen mucho a las de la mortal coralillo. En la interminable batalla entre el depredador y la presa, algunas especies usan sustancias químicas para defenderse y someter a la presa. El veneno de las arañas viuda negra y de las cascabel, junto con algunos moluscos como el calamar y el pulpo, es un ejemplo de guerra química. El calamar y el pulpo también emplean pantallas químicas oscuras para desorientar a sus atacantes. Relaciones entre poblaciones simbióticas. Otro tipo de relación entre las poblaciones es la relación simbiótica. Las relaciones simbióticas se definen como interacciones estrechas entre organismos de diferentes especies por un tiempo prolongado. Aunque una especie siempre se beneficia en una relación simbiótica, la segunda especie puede resultar perjudicada, no ser afectada o beneficiarse también. Existen tres tipos de relaciones simbióticas: el parasitismo, comensalismo y mutualismo. Los parásitos se parecen mucho a los predadores, no obstante, generalmente son mucho más pequeños y más numerosos que su presa, a quien se llama huésped. Dentro de los ejemplos comunes de parásitos se encuentran las garrapatas, las pulgas y las liendres, al igual que los virus y las bacterias. Estos organismos viven sobre sus presas o dentro de ellas, generalmente sin matarlas. Las lampreas anguiliformes ejemplifican el comportamiento parásito. Se adhieren al pez y obtienen nutrientes directamente de la sangre del pez huésped. El comensalismo es una relación en la que uno de los organismos se beneficia y el otro no resulta afectado. El comensalismo se da mientras las manadas de búfalos pastan. El búfalo espanta a los insectos que viven en la hierba cuando se alimenta. Los pájaros siguen a los búfalos para comerse los insectos. Los pájaros aprovechan esta fuente de alimento que obtiene fácilmente sin dañar al búfalo. El mutualismo es cuando dos organismos interactúan de manera que se benefician ambas partes. Un ejemplo de esta relación es el que existe entre el pez y las anémonas de mar. El pez se protege de los depredadores en los tentáculos de la anémona de mar y a cambio él da de vez en cuando pedazos de comida. Otra relación benéfica para ambas partes es la de los insectos y las flores. Las abejas y otros insectos polinizadores se benefician con el energético néctar de las plantas, mientras que las plantas se benefician al no tener que producir demasiado polen
ya que la distribución del polen que hacen los insectos es mucho más eficiente que la distribución a través del viento. Límites de la población. En cualquier ecosistema equilibrado existen límites naturales para la población de cualquier grupo de organismos. Los animales de pastoreo tienen una superficie limitada para alimentarse, lo que significa un límite natural para la población. En las relaciones depredador-presa, el número absoluto de depredadores es limitado por el número de presas dentro de cierto ecosistema. La población de la presa está limitada por la agresividad y el número de depredadores. Las poblaciones de depredadores y presas se crecen y se disminuyen en ciclos. Primero, cuando se incrementa el número de depredadores, se reduce el número de presas. Cuando disminuye el número de presas, también disminuye el número de depredadores, ya que mueren por la falta de alimento. Posteriormente, la población de depredadores disminuye y la población de presas comienza a aumentar nuevamente. Las relaciones depredador-presa y otros factores son un límite natural para el crecimiento de las poblaciones de casi todas las especies. Población humana. Sin embargo, existe una especie en la Tierra cuya población parece no tener un límite natural: la especie humana. Los humanos poseen el mejor dispositivo para evolucionar: la creatividad, la habilidad de producir o fabricar lo que necesita para sobrevivir y desarrollarse. La actividad humana, sin embargo, con frecuencia perturba el desarrollo de otros organismos y ecosistemas. La industria generalmente destruye vastas áreas de hábitat para aprovechar recursos naturales como la madera y los minerales. Otros hábitats son invadidos para dar lugar al desarrollo y los desechos humanos. Ciertos tipos de manufactura, la producción de energía eléctrica, diversos desechos domésticos, diferentes tipos de transporte y la producción agrícola a gran escala contribuyen a la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Aunque a menudo nos olvidemos de esto, la población humana depende de otros organismos para subsistir. Las diferentes formas de algas en los océanos y los árboles de los bosques de la Tierra generan el oxígeno que respiramos. Los océanos del mundo proporcionan gran abundancia para muchas personas, al igual que las vastas tierras de cultivo de los Estados Unidos y de otros países. Muchas especies de animales, como el ganado, son criados en grandes cantidades específicamente para consumo de los humanos. En otras palabras, la supervivencia de la raza humana está vinculada a la supervivencia de otros organismos que comparten el planeta con nosotros. Por lo tanto, es importante que la humanidad emplee su creatividad e inteligencia para asegurar que los ecosistemas de la Tierra y los recursos se manejen de manera que permitan que la vida en la Tierra continúe desarrollándose en los próximos siglos.